Bienvenidos a la última agenda económica de esta semana. Unos días en que tuvimos dos visiones extranjeras muy interesantes sobre nuestro país. La primera fue del ex ministro de Hacienda de Colombia, Juan Carlos Echeverri, que vino a la semana de la construcción. Según él, nuestro país actualmente está en un péndulo político de progresismo estilo caviar. ¿A qué se refiere? Veamos la siguiente conversación. Hola Nicolás, muchas gracias por tenerme en su programa. Tipo caviar. Eso fue lo que más me llamó la atención porque acá en Chile, después de las elecciones de hace 2 domingos, muchos han hablado de que estamos en un péndulo político, pero no había escuchado que estuviéramos en uno tipo caviar. ¿A qué se refiere en general? Pues cuando hubo el triunfo del progresismo en Colombia, yo llamé a muchos ministros de Hacienda de países de América Latina y diferencié entre 3 tipos de progresismo. El caviar, que es, y esto es un término pues que yo le puse, que es aumentar los impuestos, aumentar los gastos del Estado, aumentar la regulación de la economía, pero mantener el rol subsidiario del Estado. O sea, el sector privado es el que lidera y el Estado lo acompaña. Eso es lo que llamaríamos el progresismo caviar. En contraste con el progresismo, digamos, piraña, que pues interviene en los precios, interviene con supervisión, interviene en la salud, interviene en la emisión del Banco de la República, en muchos ámbitos es mucho más invasivo. El caviar sería mucho más moderado, llamémoslo así. ¿Caviar tiene algo que ver con algo más elitista? Pues la verdad es que yo saqué el término de una expresión que se usa, entiendo, en Lima, en Perú y aquí en Santiago, que era un progresismo, digamos, más intelectual y de alguna manera, si usted lo dice, Nicolás, más de élites intelectuales de izquierda, de ese estilo. En Bogotá claramente sucede algo así. Entonces, ahora, el progresismo de Colombia no lo podríamos llamar caviar, yo creo que es piraña. ¿Cómo vio el resultado de las últimas elecciones y que por lo mismo, incluso usted en su presentación, dice que después de las elecciones de hace 2 domingos, Chile también entró en un péndulo político luego del amplio triunfo de los republicanos en este segundo proceso constitucional? Pues yo creo que desde toda América Latina hay un gran interés y un gran asombro por lo que ha sido el cambio del sentimiento, del corazón y la cabeza de los chilenos en un lapso de 2 años. En 2 años se ha pasado de estar con un apoyo grande hacia la izquierda, incluso una izquierda más extrema, a moverse en las últimas 2 elecciones hacia el centro o hacia la derecha. Y eso pues es supremamente interesante, es claramente un movimiento del péndulo que puede ser también un presagio de lo que pase pronto en elecciones en Argentina, luego en otros países que vienen elecciones pronto. ¿Y este fenómeno usted cree que es algo que pueda seguir también manteniéndose a futuro? Porque se ha dado la coyuntura acá en nuestro país de que gana un sector político las elecciones y luego viene la oposición. Luego viene la que era oposición y así nos hemos ido constantemente, al menos en Chile, y eso también ha pasado en otros países de la región. Pues, Nicolás, yo lo que diría es, los votantes están diciendo, yo no estoy fijo ni pertenezco a nadie. El votante es alguien que castiga muy rápido a un enfoque político y se puede cambiar al enfoque opuesto en cuestiones de meses o pues 12, 15, 18 meses. Puede haber un cambio drástico en el sentimiento de los votantes. Y yo creo que esa es una novedad política, que es el castigo de los votantes en un lapsus muy breves de tiempo. Eso no lo habíamos visto con semejante intensidad, yo creo. ¿Y usted cree que eso políticamente pueda llevar en el largo plazo a un status quo? Porque, por ejemplo, el gobierno actual del presidente Gabriel Boric busca subir los impuestos. Es parte de las características que usted llama de este péndulo político o progresismo caviar. Pero eventualmente, si por ejemplo los republicanos repiten el resultado en las futuras elecciones presidenciales, ahí podemos tener lo contrario, porque ese sector político al contrario busca bajar los impuestos, entonces se podría dar algo que en el neto pueda llevar a suma cero.
pero también con mucha volatilidad. Yo creo que aquí políticamente, no en Chile porque no me corresponde, pues, pero en general la gente no quiere tanta volatilidad. Yo creo que ni las familias ni las empresas se sienten tranquilos con una situación en la cual hay mucha incertidumbre. Yo creo que ellos le están pidiendo a los políticos eficacia en general, o sea, hacer un gobierno eficaz, competente, de resultados, y yo creería que eso es lo que están premiando los electores. Ahora, también es temprano para dar ningún diagnóstico definitivo, pero sí es muy interesante lo que está pasando. Y usted, entre un progresismo piraña y uno caviar, asumo que usted se inclina por el que está atravesando nuestro país en estos momentos. Pues yo no soy progresista, le tengo que decir, en mi enfoque político y económico, pero por supuesto, frente a lo que está enfrentando, por ejemplo, Colombia, yo prefiero mucho más el progresismo caviar que el progresismo piraña, o el más extremo, que digamos sería el venezolano, que yo lo llamo megalodón, que ya pues interviene la autoridad electoral, interviene incluso pues, o se toma la Asamblea Legislativa, etcétera. Yo creo que esos son progresismos que son muy nocivos y que alteran las reglas de juego profundas de un país. ¿Usted cree también que a futuro nuestro país y otros de la región van a ir avanzando precisamente en un estado subsidiario en el que de la misma manera haya más regulación sobre el sector privado? Hay un dicho en Colombia que yo no sé si aquí sucede igual, que es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Yo creo que los gobiernos tienen que ser muy cuidadosos en qué tanto regulan, qué tanto supervisan, qué tanto invaden la esfera del sector privado, porque el sector privado al final del día es el que invierte, el que genera empleo, el que genera prosperidad. Entonces, claro, la regulación per se no es mala, la regulación es buena. La supervisión se tiene que dar, pero de nuevo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, esa va a ser la prueba de fuego para los gobiernos, saber manejar bien esa, sintonizar sus regulaciones y sus supervisiones y el manejo de todo tipo de políticas para dejar que el sector privado prospere y que el gobierno sea eficaz. Y eso requiere cada vez una sintonía más fina. Se lo comento porque actualmente hay dos sectores en nuestro país que están atravesando esa disyuntiva. Sector privado de salud a través de una crisis de las aseguradoras y también los fondos de pensiones a través de las AFP, donde se está buscando una mayor regulación de ese sector administrado por el sector privado. Pero también están quienes dicen, ok, que haya más regulación, porque han habido errores, han habido algunas fallas de criterio a la hora de tomar las decisiones por parte de los agentes privados. Pero hay una gran parte de la población que dice, pero eso no significa que haya tampoco una intromisión del Estado a un nivel que termine por colapsar un sector. Correcto, es que uno tiene que cambiar lo que no funciona, pero dejar que funcione lo que sí funciona, lo que sí funciona. Y las AFPs chilenas en muchas cosas han sido ejemplares, por ejemplo. En Colombia hemos seguido el ejemplo de los chilenos en el sistema pensional. Eso no quiere decir que el sistema pensional, por ejemplo, de Colombia o de Chile, pues, no tenga que ser reformado. Por ejemplo, en Colombia hay 3 millones de viejecitos pobres que no están cubiertos. Eso está bien, hay que reformarlo para que cubra a los 3 millones de viejecitos pobres. Pero eso no implica acabar con las AFPs ni con el ahorro individual. Entonces, cambiemos lo que hay que cambiar, pero mantengamos lo que sí ha dado resultados. Usted que ha vivido un proceso constitucional en Colombia hace pocos años, acá en Chile ya vamos por el segundo consecutivo. ¿Cómo ve este nuevo proceso y que, bueno, usted lo ha seguido de cerca, por algo también, con el triunfo de los republicanos, usted adscribió este concepto de péndulo político estilo caviar en Chile? Pues nosotros en Colombia tuvimos una nueva constitución en el 91. La constitución es una constitución bastante garantista y, si se quiere, progresista. A mí me tocó después como ministro de Hacienda, incluso como ministro de Economía, que ya se llama Planeación Nacional, me tocó conseguir los recursos para pagar por esa constitución. En Colombia ha habido una reforma tributaria cada 2 años. O sea, la constitución fue muy costosa, pero también hay que decir que en Colombia había muchas necesidades que no se estaban cubriendo, de salud, de educación, de servicios, agua potable, electricidad. Entonces, la constitución
Constitución le ayudó al país a avanzar mucho, pero sí es cierto, una Constitución de ese estilo fue muy costosa e implicó pedir muchas reformas tributarias. Entonces, de nuevo, es encontrar el balance correcto, y creo que eso es lo más importante en Chile, encontrar ese balance correcto en responder a las demandas y a las exigencias y a las aspiraciones de la gente, pero mantener a un sector privado pujante que genere los recursos para el Estado y para poder atender a la gente más necesitada. Ese balance es muy difícil y creo que es lo que hay que encontrar siempre. Bueno, actualmente la Constitución de nuestro país es bastante clara en cuanto al rol subsidiario del Estado, la libertad de emprendimiento, el derecho de propiedad. ¿Y usted cree que debería avanzar hacia una mayor garantización de los derechos? Durante el primer proceso se buscó eso, pero fue algo bastante extremo también, dentro también de distintas medidas que se propusieron y que fueron rechazadas por las personas. Pero actualmente la Carta Magna de nuestro país, ¿debería quizás avanzar hacia algo más de garantía de derechos sociales? Me queda muy difícil decirlo, entiéndame, Nicolás, porque pues soy colombiano y tampoco no soy experto en Chile, pero sí conozco el ejemplo de Colombia y definitivamente la Constitución trajo avances en reconocimiento de derechos sociales, en reconocimiento de por ejemplo, la tutela, que era en Colombia la justicia no funcionaba, y cuando se pone la tutela, que es lo mismo que se llama derecho de amparo, por ejemplo, en México, la gente pudo exigir sus derechos frente a los jueces, y los jueces obligaron al gobierno a reconocer los derechos de salud, de pensión, de educación, etcétera. Y eso fue un progreso que costó mucho, pero fue un progreso. Entonces, de nuevo es ese balance delicado entre que el sector privado y las familias y las empresas puedan, de acuerdo con el rol subsidiario del Estado, adelantar su actividad económica, generar riqueza, generar impuestos, pero sin ahogar al sector privado y que le permita al gobierno eficazmente responderle a la gente. Juan Carlos Echeverri, ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial de Colombia, gracias por estar en Agenda Económica. Que esté muy bien. Nicolás, muchas gracias. Hacemos la pausa y al regreso les mostramos otra mirada extranjera sobre nuestro país, la de una de las mujeres más influyentes en la economía mundial, subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Geeta Gopinath. Al regreso, acá en Agenda Económica. Esta semana estuvo en nuestro país una de las mujeres más importantes en la economía mundial, la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Geeta Gopinath, que está con nosotros acá en Agenda Económica. Geeta, gracias por conversar con CNN Chile. Qué gusto estar de nuevo contigo. Geeta, en sus últimas proyecciones, el FMI espera que el mundo crezca 2,8% este año. ¿Es el nivel de crecimiento sostenible a futuro? Nosotros proyectamos que el crecimiento este año sería más débil que el año pasado, cuando el crecimiento global alcanzó el 3,4%. Estamos en una economía global que se ralentiza y gran parte de este freno viene de las economías desarrolladas. Si miramos las economías emergentes y en vías de desarrollo, gracias a China, tienen un crecimiento similar al del año pasado. Pero el mensaje a nivel general es que cuando miras hacia adelante, el crecimiento avanza un paso más débil. Así que tenemos un crecimiento proyectado hacia el 2028 de alrededor de 3%, pero si vas hacia atrás, al 2011 era de 4,6%. Así que tenemos un crecimiento más leve en la economía global. Este martes conocimos que la zona euro volvió a crecer en el primer trimestre, tanto anual como respecto al último trimestre del año pasado. Son buenas noticias. Sí, en efecto salieron recientemente. Lo que vemos son algunas proyecciones al alza para el crecimiento en la zona euro. Creo que es un fenómeno que vemos en varios países, que es que a pesar de las altas tasas de interés y las políticas monetarias restrictivas, se ve una resiliencia en estos países donde hay crecimiento positivo. Pero dicho eso, si miras los números en general, siguen siendo cifras de crecimiento más débiles que el año pasado. If we look at the big economies, only Germany and the United Kingdom. De las grandes economías, solo Alemania y el Reino Unido podrían caer en su PIB este año, y el peligro de recesión ya parece descartado en Estados Unidos. It seems that the recession danger in the US is no longer in the picture.
De nuevo, por esta fuerte resiliencia en el mercado laboral en varios países, estamos viendo mejores niveles de consumo y gasto que los que esperábamos. No creo que Estados Unidos esté fuera de peligro. Creo que todavía hay una baja probabilidad de que haya una recesión. Pero dicho eso, hay probabilidades de que puedan terminar el año sin recesión. Pero igual pondría una recesión en un terreno de probabilidad. Este proceso de alzas de tasa lo han hecho prácticamente todos los bancos centrales del mundo. ¿Creen que ya se llegó a un nivel adecuado para finalmente contener la demanda y vencer a la inflación que vino con la pandemia? To finally stop inflation that's going worldwide since the pandemic? This is country dependent. I would say that the US. Eso depende de los países. Diría que Estados Unidos está más o menos donde debería estar en términos de política monetaria. Esperaría que la eurozona tenga algunas alzas de tasa más. Así que dependiendo del país, podemos ver si están en el nivel correcto o necesitan más alzas. Recién hablamos de la resiliencia de la economía mundial, que es una noticia positiva. La contracara de eso, por supuesto, es que te dice que será más difícil bajar la inflación, a pesar de todas las alzas de tasa. Ese es uno de los riesgos que vemos, que tal vez aún hay mayores alzas que se necesitan alrededor del mundo. ¿La inflación entonces ha sido más resiliente de lo que todos pensaban? Including the IMF? Ese podría ser el caso. Si miras la data, especialmente la inflación subyacente, resulta que está siendo más persistente de lo que se esperaba, dada la forma en que las tasas han subido. Así, sí hay riesgo de que tengamos una inflación más duradera y que se necesiten acciones de política monetaria más fuertes. Pensando en la inversión mundial, pasamos en solo 3 años de un mundo con tasas en cero y condiciones en general muy accesibles a un mundo con intereses mucho mayores y condiciones también mucho más restrictivas. Algunos bancos de inversión hablan de una reestructuración. ¿Cómo ha impactado a la inversión en el mundo, tanto pública como privada, este cambio tan fuerte en poco tiempo? Public sector with these enormous changes in only 3 years. En efecto, venimos de un periodo de al menos 10 años de tasas de interés muy bajas y el mundo se acostumbró a trabajar con tasas bajas. Luego tuvimos este rápido incremento en las tasas para bajar la inflación. Ahora sí esperamos en 3 o 4 años más, una vez que la inflación haya convergido hacia sus metas, que volvamos al ambiente de bajas tasas de interés. Entonces, este podría ser un periodo transitorio de subida de tasas. Pero algunas de las consecuencias de eso las hemos visto recientemente en Estados Unidos, en marzo, cuando vemos lo que ocurrió con el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Una de las razones de sus problemas fue por el shock de alza de tasas y que no hayan tomado las suficientes precauciones. Por eso es que estamos diciendo a los bancos centrales en el mundo, a las agencias reguladoras alrededor del mundo, que es importante no ser contemplativos. Las tasas se están moviendo muy bruscamente. Necesitamos supervisar. Necesitamos estar seguros de no estresar demasiado al sistema para que no terminemos con estos problemas financieros. Stress testing the system enough so that you don't end up with financial problems. The Fed has said that la Fed ha dicho que los problemas de los bancos en Estados Unidos están bajo control. ¿Concuerda? Or under control. Do you feel the same? I would agree. Yo coincido. Hemos avanzado mucho en regulación global luego de la crisis financiera y creo que los bancos están en una posición más fuerte, por seguro. Pero dicho eso, creo que tenemos que avanzar en supervisión y estamos preocupados por el sector no bancario. Los fondos de pensiones, seguros, fondos de inversión, que no están sujetos a las mismas regulaciones y vemos algunos riesgos ahí. Así que lo que podemos hacer no está completo, pero es justo decir que el sector bancario de Estados Unidos está mucho más fuerte que en 2009. But it is fair to say that the banking system of the US is in a stronger position compared to 2008. Let's talk about the region. Argentina. Hablemos un poco de la región, Argentina. Usted misma ha liderado las conversaciones para renegociar la deuda con el FMI. ¿En qué está ese proceso? IMF, how are these conversations ongoing? We're working very closely with the authorities. Estamos trabajando de cerca con las autoridades. Es una situación muy compleja en Argentina. La severa sequía ha complicado la situación aún más. Creo que es muy importante trabajar en políticas más fuertes para fortalecer su estabilidad fiscal y sus reservas. Esto va a ser esencial para bajar la inflación.
pero estamos trabajando constructivamente con las autoridades. Inflation down. We engage very constructively with the authorities. Hablemos de Chile. ¿Cómo ven a nuestro How do país? you see the country? Chile had one of the strongest recoveries after the pandemic. And that Chile ha tenido una de las recuperaciones más fuertes luego de la pandemia. Debido al fuerte apoyo fiscal, también a los retiros de pensiones, ahora por supuesto hay un ajuste que debe ocurrir dado esa inflación tan alta. Vimos las tasas subir, el Banco Central apropiadamente subió las tasas de forma significativa para enfriar la economía, el déficit fiscal también se redujo significativamente. Fueron todos pasos correctos para estabilizar la macroeconomía. Este año vemos un crecimiento más débil que el año pasado, pero vemos una recuperación a partir del próximo año. This year we expect growth to be weaker than last year, but again we start seeing a recovery happening into next year. How are the conversations ¿Qué with, conversó con la presidenta del Banco Central y el ministro de Hacienda? Usted se reunió con ambos en este viaje. with both of them in this visit? Yes, both President Costa and Minister Marcel were. Sí, con la presidenta Costa y el ministro Marcel. Fue un placer conversar. Hablamos de un amplio rango de temas, incluyendo la mirada general, pero también lo que está ocurriendo en Chile, como las ambiciosas reformas que se están impulsando. Cuando discutí esto con ambos, fueron claros en que harán lo necesario para mantener la inflación cayendo. Y eso es reflejo del fuerte marco institucional chileno y que entrega mucha confianza sobre su estabilidad macroeconómica. Institutional frameworks in Chile that gives a lot of confidence about the macro stability of this economy. You just said Acaba de mencionar los retiros de fondos. El FMI siempre ha sido muy crítico. ¿Siguen siéndolo ahora que se discute otro retiro acá en Chile? we are now facing a new discussion of a new pension withdrawal. We are of the opinion that a new pension withdrawal should be avoided. Somos de la opinión de que un nuevo retiro de pensiones debe ser evitado, porque eso traerá una situación muy crítica para las pensiones, para el ahorro y también para el mercado de capitales. Of the capital markets. Gita, we are now entering. Ya entramos a un segundo proceso constitucional. ¿Cómo lo ven desde afuera? We see that the constitutional process is ongoing. Hemos visto que el proceso constitucional ya está en camino. Hay claridad, que ayuda a bajar la incertidumbre. Las noticias recientes reducen la incertidumbre sobre el resultado. Valoramos que existe un apoyo para mantener el fuerte marco institucional que ha sido muy beneficioso para su economía. Institutional framework of Chile, which has been very beneficial for the economy. Es un hecho que el Banco Central seguirá siendo autónomo, algo que se puso en duda en el primer proceso. ¿Cuán importante es para una economía que siga siendo autónomo? Is a very important asset to preserve in our economy. It's absolutely critical. Es absolutamente crítico. Lo vemos en todo el mundo. La independencia del Banco Central es muy importante para la estabilidad económica. La independencia operacional, en términos de determinar las tasas de interés, es esencial para la estabilidad macroeconómica y debe ser preservada. Es un activo muy importante para los países. Real asset for countries. Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Gracias por conversar nuevamente con Agenda Económica. Thank you, Nicola. Con esta entrevista terminamos la agenda de este día. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.